Well, hello everyone. Welcome back to another edition of Teacher Rommel teaching for my beloved students in La Salle High School in Atuntaki. Bienvenidos a esta aula virtual que es para mis estudiantes de La Salle en Atuntaki. Este video está hecho para los estudiantes y también para los padres de familia para que puedan ver y ayudar con la tarea en este tiempo de cuarentena que estamos. Muy difícil para muchos, pero espero que la estén pasando bien en familia, en sus casas, que aprovechen la oportunidad para estudiar, para leer algún libro, para perfeccionar algún arte que tengan. Estoy seguro que mis chicos van a tener muy buenos días en estos periodos difíciles. El tema de esta clase es pasado simple y pasado continuo. También les invito a revisar el anterior video que subo hoy mismo. Voy a enviar los links, que trata sobre el presente simple y el presente continuo, pero en este vamos a hablar sobre el pasado simple y el pasado continuo. Tenemos aquí un montón de palabras. Ustedes podrán identificar verbos auxiliares, conjugaciones, pronombres personales que tenemos que ir juntando para poder nosotros formar oraciones. Primero vamos a hacer un pequeño recorderis del presente simple y el presente continuo. Ustedes pueden revisar el video nuevamente en este canal también. Para hablar en presente simple necesitamos primero un sujeto. Nuestro sujeto puede ser, por ejemplo, I, la primera persona, yo. Inmediatamente necesitamos el verbo, que podría ser, por ejemplo, el verbo dance. I dance. Ya es una oración. Sin complemento, pero ya es una oración. Yo bailo. I dance. Puede ser el complemento. I dance in the school. I dance in the restaurant. I dance in the park, etc. Puede cambiar también el sujeto. Puede ser they y hablar en plural. Ellos bailan. They dance. Para que sea con otro verbo también podemos utilizar, por ejemplo, el verbo sing, cantar. Ellos cantan. They sing. También podemos utilizar la tercera persona. En este caso vamos a utilizar he. He sing. En este momento tenemos que nosotros aumentar una letra de la conjugación en presente simple. Sings. Él canta. He sings. O también podemos cambiar de verbo. He reads con la S para que esté conjugado en presente simple. He reads. Para que sea pregunta nosotros necesitamos utilizar el verbo auxiliar que le pertenece al verbo, al pronombre he, que sería does conjugado con la letra S. Does he read? Es una pregunta. El complemento nuevamente ustedes pueden inventarlo. Does he read in the park? Does he read in the house? Etc. Si es negación, el sujeto primero. He does not read. Él no lee. Si queremos hablar de she, de ella, de igual manera. She does not read. ¿Okay? Pero si queremos hablar de you, por ejemplo, tú, en este caso ya no necesitamos utilizar does, porque does es para la tercera persona, para he, she, it. Entonces vamos a utilizar el verbo auxiliar do. Para que sea pregunta, cambiamos de posición. Do you read? Ya es pregunta. ¿Tú lees? Do you read? Afirmación. Yes, you read. Negación. No, you do not read. Con la palabra not. You do not read. Igual en el presente continuo. Para hablar del presente continuo, nosotros en cambio necesitamos el verbo to be, que lo tengo por aquí. El verbo to be, vamos a hacer esto a un lado. Es am, is y are en presente continuo. Entonces simplemente vamos a mezclar un pronombre. Por ejemplo, el pronombre he. He va a ir con am. He am, no. He is, sí. He are, tampoco se puede. Entonces, he is, y vamos a utilizar el verbo jump, pero vamos a aumentarle ing para que el verbo sea, en lugar de saltar, sea saltando. Él está saltando. Para que sea pregunta, al revés. Is he jumping? Y el signo de pregunta, obviamente.
y ya se transforma en pregunta. Note cómo en español decimos él está, y al cambiarlo, está él saltando, nada más. De igual manera podemos cambiar de sujeto, hablar por ejemplo de we, pero tenemos que ver con qué verbo to be, con qué forma de verbo to be es correspondiente. We am, no. We is, tampoco. We are, ahí es correcto. Entonces we are jumping, también podemos cambiar de verbo y decir we are dancing, nosotros estamos bailando, o también we are listening, estamos escuchando. Para que sea pregunta, cambiar de posición, are we listening? Afirmación, yes, we are listening. O negación, no, we are not listening. ¿Ok? No es difícil. También en el documento que voy a enviarles también está un poco más detallado las reglas gramaticales. Así que vamos a empezar con el tiempo continuo, ya que tenemos aquí al verbo to be. ¿Ok? Entonces, para hablar del tiempo continuo, en pasado, el pasado continuo, vamos a cambiar, ya no vamos a utilizar am, is, are, sino was y were. ¿Ok? Vamos a esto, a hacerlo a un lado porque estos son para presente continuo. Ahora vamos al pasado continuo. Como ustedes ven, se simplifica. Ahora tenemos solo dos alternativas, que ustedes también tienen que ser expertos en ver cuándo utilizar was y cuándo utilizar were. La primera persona, por ejemplo, va a utilizar was o were. ¿Cuál es la primera persona? I. Entonces, I was o I were. Correcto, I was. También tenemos a la segunda persona, el tú. You, que sería you. Déjame buscar por aquí. You. You was o you were. You were, correcto. La tercera persona que tenemos también, que se vendrían a ser he, she, it, que son tercera persona. ¿Con cuál debería ir? ¿Con was o con were? He was o he were. She was o she were. It was o it were. Correcto, con was. Entonces ustedes tienen que estar bien atentos en identificar qué sujeto está en su oración y saber si es primera, segunda, tercera persona, singular o plural. Después de eso, usted ya puede empezar a formar oraciones tal y como hacía en el presente continuo. Vamos a escoger un sujeto, digamos, vamos a escoger I. Entonces decíamos que I, como es primera persona, ¿con was o con were? Con was. Perfecto. Entonces, I was, vamos a utilizar un verbo, el verbo run, por ejemplo. Y para que sea continuo también tiene que tener ing. Si no tiene ing, no es tiempo continuo. También podemos cambiar de sujeto. Ya no vamos a hablar de me, sino de él. He. He was running. Él estaba corriendo. Para que sea pregunta, was he running? Nada más. De igual manera con I, ¿no? Was I running? Nada más. Para hacer afirmación, yes, he was running. O negación, no, he was not running. Vamos a cambiar de verbo también. Por ejemplo, el verbo comer, eat. He was eating. Afirmación. Negación, he was not eating. Pregunta, was he eating? Y el signo de pregunta, obviamente. Nada más. Esa es la regla gramatical que usted tiene que aprenderse. Identificar su sujeto, su pronombre y el verbo to be en cuanto al presente continuo, el pasado continuo, perdón. Igual pasado continuo y presente continuo, porque la única variación es que am, is, are cambian a was y were. Es exactamente igual. Ahora vamos a pasar al tiempo simple, que es igual o más fácil todavía que este. Igual necesitamos nuestro sujeto y nuestro verbo. Tenemos una oración en presente simple hasta ahí. Él come. He eats. Pero aquí, para que nosotros hablemos de el pasado, el tiempo pasado, necesitamos aprender los verbos en su forma pasado. Entonces la forma pasada del verbo eat es ate. De esta manera. En lugar de decir he
eats en presente, tenemos que decir he ate. Él comió. Y ya no necesitamos la S. En este caso ya no la ponemos porque es pasado simple. En presente simple aumentamos la S con el verbo en presente. He eats. In the park, in the restaurant, in the house, in the room, etc. Pero si es pasado, ate. Obviamente en minúscula, ¿no? Porque solo al principio de la oración va con mayúscula. He ate a sandwich, he ate chicken, she ate a banana, etc. ¿Okay? El complemento va por cada uno. De la misma manera podemos cambiar de sujeto y decir yo comí. I ate in the park, in the restaurant, an apple, a banana, etc. De igual manera con she, como ya no necesitamos la conjugación con la S, de igual manera she ate. De la misma manera they ate. Note que el pronombre cambia, pero el verbo se mantiene. No es como en español, que nosotros, por ejemplo, decimos ellos comieron, ella comió, yo comí, él comió. Que con cada persona va cambiando la conjugación. Eso no sucede en el inglés. Para que sea pregunta en presente simple, nosotros utilizábamos do. Y obviamente das también para la tercera persona. Pero en este caso no vamos a necesitar ninguna de ellas. Vamos a necesitar ya no do ni das. Vamos a utilizar did. Entonces nos queda, vamos a hacer con una hoja más que tengo por aquí, de la palabra did. Y hemos formado ya la primera pregunta. Did he, ya aquí la palabra ate, en una afirmación decíamos he ate, él comió. Para hacer pregunta, al momento que utilizamos el verbo auxiliar, está auxiliando a nuestro verbo, tiene que ir de la forma simple, de su forma normal, de su forma base. Did he eat a sandwich, a banana, in the park, in the restaurant, etc. ¿Ok? De igual manera, si nos estamos hablando de you, simplemente cambia el verbo, el sujeto a you. Did you eat an apple? Did you eat in the restaurant? Did you eat in the house? Etc. Para que sea afirmación, yes, you ate. Negación, no, you did not eat. Porque ya ponemos did, no es necesario poner ate. You did not eat. No ate. Ate es para las afirmaciones. Y las afirmaciones no necesitan verbo auxiliar. Tú comiste. Para que sea pregunta, tú comiste. Y para que sea negación, no, you did not eat. Eso funciona con cualquier otro verbo también. Por ejemplo, el verbo run y el sujeto I. I run, que también es su forma pasada. Vamos a escribirle aquí. Es con A. Run. Obviamente en minúscula, ¿no? Porque está en el final de la oración. I ran. Yo corrí. De igual manera, puede ser she ran. De igual manera. Puede ser they ran. You ran. He ran. It ran. Recuerde que son afirmaciones en pasado. Para que sea pregunta, tiene que volver a utilizar el verbo auxiliar. El verbo did. Did it. Ya nos deshacemos de la conjugación en pasado porque ya tenemos el verbo auxiliar. Entonces, did it run in the park, in the school, in the house, etc. Did he run? Él corrió. Did you run? Tú corriste. Did they run? Ellos corrieron. Did she run? Ella corrió. Note cómo el verbo, y esto es la parte más sencilla que tiene que usted aprender, el verbo en inglés permanece exactamente igual.
En español nosotros tenemos que conjugar con cada sujeto que tenemos, pero en inglés no. Entonces le invito a mirar este video una y otra vez hasta que pueda diferenciar entre el presente simple, el presente continuo, el pasado simple y el pasado continuo también. Muchísimas gracias. For now I have to say goodbye, but I hope you have a fantastic day. Goodbye everyone.